En esta clase vas a aprender cómo hacer preguntas en el presente simple en inglés. Ya vimos cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer oraciones negativas y ahora vamos a ver cómo hacer preguntas en el presente simple. Súper sencillo también. Y la clave está en que tienes que usar el auxiliar do or does. We use do or does in present simple questions. Usamos el do o does en las preguntas en el tiempo presente. ¿Ok? Y la otra clave que tienes que saber es que para hacer la pregunta va el auxiliar primero, como lo vemos acá en este cuadro, en la oración positiva va el pronombre, luego el verbo, pero en la pregunta va el auxiliar primero, do or does, luego viene los pronombres y luego el verbo. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, yo trabajo, digo, do I work? Do I work? Yo trabajo. Si quiero preguntar, ¿tú trabajas? Do you work? Do you work? O como vemos acá en el ejemplo del diálogo, do you play the guitar? Do you play the guitar? ¿Tocas la guitarra? Do you play the guitar? Entonces, cuando hacemos la pregunta y va dirigida a las primeras personas, como I, we, you, primeras y segundas, I, we, you, they, ocupamos el do, pero como ya hemos visto que con las terceras personas se hace una diferencia, en este caso la diferencia es el auxiliar que se ocupa el does. Cuando queremos hacer una pregunta para las terceras personas, ocupamos el does. Por ejemplo, si este chico preguntara, a ella le gusta tocar la guitarra, sería Does she play the guitar? No sería do, sería Does she play the guitar? Okay. Entonces acá tenemos el orden. The word order in this question is. El orden de las preguntas es, para hacer las preguntas, do, does primero, más el sujeto o el pronombre y más el verbo en infinitivo. Y aquí es importante que sepas también que cuando quieres hacer una pregunta y quieres usar una, esto se llama WH question, cuando quieres ocupar estas frases, estas palabras que son dónde, cuán a menudo, how often, what o qué, how much, cuánto o what, ¿ya? Esas palabras van primero. Y luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo. Entonces, si queremos preguntar where, ya sabes qué significa dónde. Where do you work on Saturdays? ¿Dónde trabajas los sábados? Entonces ahí tú pones el where primero y luego lo demás. Pero también si quieres hacer una pregunta como do you work on Saturdays, que te respondan sí o no, también do you work on Saturdays, ¿trabaja los sábados? Ujú. O otro ejemplo, where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? Entonces aquí en vez del pronombre se usa el sujeto, que son tus padres, y el pronombre de tus padres sería they, porque son ellos. Entonces es segunda persona, plural. Perdón, tercera persona, plural. Your parents. Where do your parents live? Entonces ahí vemos que se ocupa el do, la pregunta, primero where, luego el auxiliar, y luego el sujeto, y luego el verbo. Pero acá vemos que con las terceras personas se ocupa does. Por ejemplo, what does Chris? Y aquí puedes poner tú un adverbio. En esta parte va el adverbio. En las lecciones más adelante vamos a ver cómo se coloca el orden. Pero aquí si tú quieres poner un adverbio va entre medio del sujeto y el verbo. Entonces sería what does Chris, y aquí ocupamos does con la tercera persona que es Chris, que es he, es él. What does Chris often o usually, y podemos decir do at weekends, hace? ¿Qué hace Chris? Puede ser usualmente
¿Qué hace Chris usualmente los fines de semana? What does Chris usually do at weekends? Does Chris, podemos preguntar sin una de estas preguntas, podemos decir, Does Chris play tennis? Does Chris play tennis? ¿Juega tenis Chris? Does Chris play tennis? Okay. Or what does this word mean? What does this word mean? ¿Qué quiere decir esta palabra? What does this word mean? Okay. Bien, sigamos. What do you do? What's your job? Entonces, si tú quieres preguntarle a una persona qué es lo que hace, puedes decir, what do you do? What do you do? ¿Qué haces? Y que es lo mismo decir, what's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Alguien podría responder, I work in a bank. Yo trabajo en un banco. Entonces, remember, el do se usa con I, we, you, they. Do they like music, por ejemplo? Y el does se ocupa con las terceras personas. He, she, it. Does he like music? ¿Ok? Y aquí tú puedes hacer respuestas cortas a estas preguntas como yes, I do. Por ejemplo, si te preguntan, do you like music? Tú puedes decir, yes, I do. O si preguntan por una tercera persona, como en este caso, does he like music? Tú puedes decir, yes, he does. Pero si la respuesta es negativa, tú puedes decir, si te preguntan, do you like music? ¿Te gusta la música? Y tú dices, no. Entonces tú dices, no, I don't. No, I don't. O si preguntan por la tercera persona, por ejemplo, puede ser, does she like music? En vez de he, does she like music? Nosotros decimos, no, she doesn't. Entonces vemos otro ejemplo. Do you smoke? No, I don't. Do they speak English? ¿Ellos hablan inglés? Yes, they do. Ellos sí hablan. Does he work hard? ¿Él trabaja duro? Yes, he does. Sí, él lo hace. Does your sister live in London? Entonces aquí vemos cómo se ocupa el does en las terceras personas. Does your sister live in London? No, she doesn't. No, ella no vive en London. ¿Ok? Bien. Vamos a los ejercicios. Exercises. You're asking somebody questions. Write questions with do or does. Entonces tú le estás preguntando a alguien preguntas. Escribe preguntas con do or does. Ejemplo. I work hard. And you. Yo trabajo duro. ¿Y tú? Do you work hard? ¿Y tú trabajas duro? Okay. I work hard. And you. Do you work hard? Entonces acá, I play tennis and you. Y aquí te ponen el sujeto, que es el pronombre en este caso, you. Entonces aquí sería, do you play tennis? Entonces tienes que hacer la pregunta. Siguiente. These questions begin with where, what, or how. Estas preguntas comienzan con dónde, qué, cómo. Entonces tienes que tú hacer la pregunta. I wash my hair twice a week. Yo me lavo mi cabello 2 veces a la semana. Entonces hay que preguntar, how often? ¿Cuán a menudo tú te lavas el cabello? Ahí está la respuesta. Entonces sería, how often do you wash your hair? Respuesta, I wash my hair twice a week. ¿Cuán a menudo te lavas tu cabello? I wash my hair twice a week. Me lavo mi cabello 2 veces por semana. Entonces tienes que hacer la pregunta. Aquí te dicen cuál palabra vas a ocupar, si es where, what o how, y te dicen el sujeto, you. En este caso, por ejemplo, I live in London. La pregunta es, ¿dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? I live in London. ¿Bien? Siguiente, use the verbs in the list to make questions. Usa los verbos de la lista para hacer preguntas. Use the words in brackets. Usa las palabras en las
entre paréntesis, en brackets. Entonces, la palabra aquí es he. El pronombre, he, él. Y tenemos que hacer la pregunta, volleyball. Does he often play volleyball? ¿Él a menudo juega voleibol? Yes, he's a very good player. Y tenemos ahí la respuesta también. Sí, es un muy buen jugador. Acá. Excuse me. Vamos a hacer la segunda igual. Excuse me. English. Yes, a little. La respuesta es sí, un poco. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿tú hablas inglés? Do you speak English? Yes, a little. Sí, un poco. ¿Ok? Y el último, write positive or negative short answers. Tienes que escribir respuestas positivas y negativas cortas. Do you smoke? No, I don't. Do you live in a big city? Yes, I do, por ejemplo. ¿Ok? Bien, esa sería la lección de hoy y espero que la hayas podido entender. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.